digamos, ¿cómo les está yendo con el ejercicio que les dejé propuesto para que hicieran descomposición de figuras geométricas básicas? Ok, ya. Sí, podemos ir mirando si quieres. Los demás, Camila, María Fernanda, Camilo. También, profe. Pues más ratico de Camilo te muestro. Vale. Bueno, ¿puedes acercarte un poquito más, por favor? Sí, sí, está bien. Pero entonces, mira, por ejemplo, tú me dices sección de áreas y yo veo que está área 1, área 2, área 3, área 4, pero ¿cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esas figuras? Sí, pero en el esquema, ¿cuáles son? Claro, o sea, pero entonces, y te recomiendo que ese fondo de AutoCAD negro no lo utilices, porque por ejemplo, si tú quisieras imprimir eso, o alguno de tus compañeros quisiera imprimir ese ejercicio, el fondo negro va a hacer que la imagen salga totalmente oscura y no se va a notar nada. No, sí, AutoCAD sí, pero ahí en el Excel no lo pongas en fondo oscuro, sino que la imagen la pongas en un fondo blanco. ¿Sí me entiendes? Bueno, eso, entonces es eso. Vale. Sí, ahí hace falta es como sacar de cada área que tú me digas cuál es la sección remarcada para cada una de las áreas. ¿Listo? Para que quede mucho más organizado y detallado y referenciado. Camila, gracias. Bueno, vas bien, Camilo. Camila, ¿cómo vas? Ya le presento, profe. ¿Está mirando? Sí, señora. Pues aquí tengo el dibujo, pues ya la recomendación que dio. El Ujú. fondo blanco. Aquí calculé las áreas generales, coloqué pues como el orden del cuadrado 1, el cuadrado 2, y así como para que se pueda entender mejor. Después calculé como los vacíos. En mi imagen se puede ver pues que este no es como una figura como tal. Entonces, calculando los dos semicírculos y ese vacío 2 lo calculé acá para ser como más detallado. Ah, está bien. Sí, sí, está bien. Y aquí ya. Pero, pero entonces, ¿sabes qué te recomiendo, Cami? Igual que con Camilo, con el otro Cami, Cami, los dos Cami. Cami mujer, Cami hombre. Haz una secuencia de imágenes. O sea, si tú dices cuadrado uno, pero en imagen, ¿cuál es el cuadrado uno? Sí, ¿Sí me profe, ya entiendes? le entiendo. Y te recomiendo que el tamaño de los textos de las cotas sea más reducido, un poquitico más, porque es que se ven como un poquito grandecitos. Ah, ok. Entonces, por cuestión no sé, del dibujo, de pronto se tiende a confundir. Pero eso, es eso, es organizarlo. Muy bien. Ok, profe. Bueno, ¿quién más, chicos? Profe, yo tengo. Vale, comparte, porfa. Vale. El ejercicio pues todavía no lo he puesto en Excel, pero acá lo tengo con fondo blanco. Sí, Y ajá. también me faltó para sacar esta parte. No sacaba la imagen de esta parte, pero pues sí, obviamente Ya. la hice. Ah, bueno, eso, vas Ujú. bien. Sí, sí, vas bien. Sí, sí, Aquí, es que siga las recomendaciones que les he hecho a tus compañeros y ya. profe, aquí pondría las imágenes, ¿cierto? Como abajito de esta parte, ¿cierto? Pues la idea es que debajo de cada cálculo que ustedes sigan, debajo, al lado, donde ustedes quieran, Ah, pero si yo digo voy a hacer cálculo de la figura uno que es un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, al lado haya un esquemita que me diga dónde está seleccionando ese triángulo, o ese cuadrado, o ese círculo, o lo que sea que vayas a hacer. vale, profe, gracias. ¿Listo? Siguiente.
¿Quién más quiere que revisemos? Profe, María pues yo Fernanda, también Ana tengo un Paula. trabajo hecho, pero pues me falta organizarlo así como estoy diciendo. No te preocupes, si quieres muéstramelo, yo miro y para que de todas maneras quede revisado. A ver si de pronto noto algo más. Pues Ya. Ya se está viendo todo. sí, ya está cargando. A ver si está la imagen. Ok. Estos triángulos de acá atrás pues están un poquito más tenues porque estos no van, sino que yo los puse como para hacer el cálculo. Ujú, Entonces yo le tomé fue como el área del ujú, rectángulo y luego tomé las áreas de cada triángulo que están aquí ujú. para poder restarlos. Ya. Ese cuadrado que está dentro del círculo no es totalmente cuadrado, ¿no? Por lo que Mm, veo. Acerca la imagen, porfa. Lo mejor acá. Ahí. Acércala más, porfa. ¿Ves? Ahí. ¿Ves lo que te digo? Las puntas de los cuadrados no están totalmente insertadas en el círculo. ¿Cómo vas a hacer para calcular? Porque yo me imagino que es un vacío o es un sólido. No, este es un sólido. Lo que está vacío es lo de acá. Ya, mi pregunta es, ¿cómo vas a hacer para calcular esas punticas, esas punticas? Aquí se ven los profe que están allí. Ah, bueno, ahí sí, aléjalo. Ve que... Ah, no, 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 es por el hash, ya, ya, sí, 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 tienes razón. Gracias, Camilo. Es que visualmente me estaba confundiendo porque con el hash parece que el rectángulo no estuviese inmerso, sino que estuviese como mocho. ¿Sí me entiendes? Ujú. No, pero ya, listo, no, aclarado. Vale. Te recomiendo que cambies el hash, Ok, porque por ejemplo, a la hora de calificar, si yo hubiera visto eso, me hubiera confundido. ok. ¿Listo? Bueno. Gracias. Eh, ¿Quién más, chicos? Profe, yo Dime. tengo eso mismo, sino que en ese momento no cuento con computador. Ajá. Pero entonces, Pero pues voy así como está el ICE. ok, listo. Bueno, de todas maneras, yo creo que pues hemos hecho una revisión. De todas maneras, el jueves volvemos a revisar. ¿Listo? Pero yo espero que ya el jueves pues estén mucho más adelantados. Bueno, entonces, como había mencionado la clase pasada, la idea es que hoy avancemos en una recuperación con un tema muy puntual y son las funciones trigonométricas. Entonces, yo voy aquí a abrir mi AutoCAD y voy a compartir las pantallas. Miren, realmente yo podría sentarme aquí a hacerles una cantidad de talleres de funciones trigonométricas que con tangente, cotangente, bueno, en fin. Pero realmente lo que nosotros vamos a utilizar son las funciones básicas de las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Y eso es lo que les quiero explicar en dónde exactamente las vamos a utilizar. Y después de que ustedes tengan claro las funciones sencillas de la trigonometría, pues yo no les voy a poner a hacer procedimientos y ángulos que no vamos a utilizar. ¿Listo? Pero sí tiene que quedar claro, sobre todo la parte de la proyección del seno y la proyección del coseno, qué significa, porque eso sí lo vamos a utilizar en los métodos de levantamiento topográfico, tanto para el método por radiación como el método de la poligonal abierta. Entonces, quiero que les quede muy claro qué es lo que vamos a utilizar. Bueno, permítanme aquí esto. Y permítanme aquí, yo cojo una imagen cualquiera. Maps.
Entonces vamos a suponer un lote cualquiera. Entonces vamos a suponer que nosotros necesitamos hacer el levantamiento aquí lo voy a hacer en términos muy generales. Vamos a suponer que esto es un lote, pues. ¿Listo? ¿Cierto? Pues claro, la topografía, como les había mencionado anteriormente, esto representa en dos términos un terreno, planimetría y altimetría. La planimetría es única y exclusivamente estos bordes, la parte perimetral y el área como tal. ¿Listo? Ya después, cuando nosotros veamos altimetría, entonces se van a poder generar internamente, ¿sí? Unas líneas que me representan el desnivel del terreno, a las cuales le llamamos curvas de nivel, ¿cierto? Y las curvas de nivel, pues, están representadas cada tanto. Bueno, ahí no me salió porque creo que me quedó muy junta. Ajá. Eso. Entonces ya las curvas de nivel son esas cosas que ustedes empiezan a ver, pues, unas curvitas, otras empiezan, no son tan, bueno, en fin, esto simplemente es un dibujo ahí ilustrativo, pero entonces ustedes ya empezaron a ver esas curvitas en topografía 2. En este semestre no vamos a ver esa parte de las curvas y obviamente también hay un cálculo numérico para poder definir esas curvas y hoy en día también hay software, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden utilizar para poder determinar esas curvas de nivel. Bueno, entonces nosotros vamos a ver la parte perimetral. Ahora, como esto es una extensión bastante considerable, ¿sí? Si esto, por ejemplo, si esta forma de este lote fuera una manzana pequeñita, un patio, entonces hay unos métodos para poder levantar eso. Entonces, un método es que yo me paro en el centro de tal manera que yo tenga visibilidad de 360 grados a cada una de las visibilidades que yo con un equipo me paro aquí, pongo otro equipo en esta parte de aquí, voy a ponerlo aquí con colores, me paro aquí, ¿cierto? Y cojo y monto un equipo y lo pongo aquí, por ejemplo. Me paro aquí. Y empiezo a pararme en todos los puntos importantes. De manera que yo saco unas proyecciones imaginarias que están representadas por unas coordenadas y unas distancias. ¿Sí? Yo me paro aquí, yo me paro aquí. Bueno, esto ya lo vamos a ver obviamente a detalle cuando veamos el método de la radiación. Y vuelvo y me paro aquí. ¿Sí? Bueno. El caso es que uno tiene, obviamente, unas cuestiones de referencia que también vamos a ver más adelante y se llama un norte. ¿Sí? Entonces, hagan este norte que me genera a mí. Este norte a mí me genera imaginariamente un plano cartesiano respecto a donde estoy parado. Entonces, este plano cartesiano, que es lo que vamos a ver en referencia hoy con los ángulos,
Aquí, listo. Entonces fíjense que cuando yo me paro aquí y tomo en referencia a mi norte, a mí se me genera un plano cartesiano, ¿sí? 4 hemisferios, y cada una de estas distancias, tanto en un sentido como en el otro, me va a generar a mí una distancia y un ángulo. ¿Sí? Entonces, esa que se me genera con el este, entre el este y el norte. Entonces, yo qué voy a necesitar, vuelvo y repito, yo necesito unas proyecciones. ¿Qué son las proyecciones? Pues las distancias que me representan los ángulos que puedo calcular por el seno y el coseno o la tangente. Entonces, fíjense que yo tengo en cuenta esto de aquí, ¿sí? Y tomo como referencia, tomarlo como un rojo, tomo como referencia de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Voy a hacer este chaplan. Entonces, fíjense, esto de aquí esto aquí que me está representando. Un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, si yo organizo ese triángulo rectángulo, aquí lo veo en esta forma, porque es del acá, ese rectángulo tiene unas propiedades trigonométricas que son las que yo voy a necesitar calcular para tenerla clara. ¿Sí? Entonces, esto siempre va a tener un ángulo. A esto de aquí, a esta lineecita de aquí, vamos a meterlo esto en texto. ¿Cómo se llama esto de aquí? Uy. Esto. ¿Esto aquí qué es? La hipotenusa. La hipotenusa, que representamos por la letra Z. Muy bien. Esto de aquí entonces, realmente es la altura de este triángulo rectángulo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Puede ser Y si quieres, sí. Y. Y a esto de aquí entonces, nuestra hipotenusa del texto hipotenusa. Ah, sí, está bien. Z nos va a representar la hipotenusa y de hecho podemos, para darle como mayor importancia, vamos a ponerla en mayúscula. Vamos a darle una mayor jerarquía. Listo. Ya entonces, que es la altura de este triángulo rectángulo, va a ser nuestro cateto opuesto. ¿Pero por qué opuesto? ¿Opuesto a qué? A este ángulo de aquí. Ajá, entonces está aquí enfrente, ¿sí? Entonces se opone, está frente a frente. Entonces Y lo vamos a llamar cateto opuesto. Y este lado, bueno, pero entonces Y sería esta distancia de aquí hasta aquí, que vamos a ponerle otro color. Un color verde. Y esta distancia inferior
que es X, la vamos a llamar. Cateto adyacente. Sí. A ver, Con Z. adyacente con C. Listo. Bueno, entonces vamos a ponerle este mismo color para tenerla clara. Listo. Entonces, esto es lo que yo necesito que tengan claro. Obviamente a esto hay que darle un nombre. Este ángulo, entonces este ángulo obviamente siempre se le dan textos griegos. Sí, dame un segundito. Alfa, beta, no tengo alfa, pongámosle delta. No, delta no. A ver, ¿qué otros hay? Ay, no, hay otros más, más conocidos, pero como por acá era el alfa. ¿Dónde está beta que no lo veo? Pongámosle este. Sí. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el fin? Uy. ¿Y esto porque es que no me deja insertar? ¿No será que hay que darle copiar y luego pegar? ¿Será? ¿Ves qué raro dice porque no me quiso? A ver. Muy bien, sí señora. Ah. Ay, no. A ver, pues, ¿qué hacemos con esta cháchara? Ay, Jesús, José y María. Listo. Bueno, entonces con esto tenemos nuestro ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente y nuestra hipotenusa. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay unas propiedades sencillas básicas a base de los ángulos. Ah, bueno, y entonces lo que les quería sustentar y explicar el por qué vamos a utilizar estos ángulos es lo siguiente. Porque esto que les Profe, no escucho nada. Yo tampoco escucho, profe.
te escucho. Se fue el audio. ¿Ahí ya me escuchan, chicos? Sí, ya, ahora sí. Ah, bueno. Bueno, entonces era eso, ¿cierto? ¿Ya todos me escuchan? Bueno, listo. Entonces lo que les comenté. Profe, se volvió a ir el audio. ¿Ahí ya? ¿Me escuchan? Sí, ahí ya. Creo que estaba haciendo un botoncito de más. Como les decía, en las prácticas, ¿sí? En el campo, que no vamos a tener prácticas este semestre, pues debido a la pandemia, es muy difícil que las autoricen. Lo que uno hace es monta un equipo aquí y donde les enseña los otros puntos, está otra persona con otro equipo. Entonces, uno lo que hace es calibra el equipo, ¿sí? De tal manera que su cero, ¿sí? Está orientado hacia el norte, ¿correcto? Y se sacan unos ángulos, ¿sí? Se sacan unos ángulos y se toman estas distancias, ¿sí? Entonces, mediante esos ángulos y estas distancias, y utilizando las propiedades trigonométricas del seno y el coseno, se sacan entonces estas proyecciones, ¿sí? Y con las coordenadas iniciales de este punto y las proyecciones se calculan las coordenadas de cada uno de estos puntos y luego entonces ya podemos tanto dibujar como calcular áreas y longitudes, ¿vale? Entonces, vuelvo y repito, eso simplemente es un brochazo y vuelvo y repito, lo que necesitamos es saber cómo calculamos esto y cómo calculamos esto. No vamos a necesitar nada más, ¿sí? Entonces, las funciones trigonométricas de estos dos lados son muy sencillas, son muy sencillas. Entonces, ¿cuáles son esas funciones trigonométricas? Entonces, nosotros tenemos, voy a tomar esto como imagen. ¿Listo? Pero nosotros sabemos que el seno del ángulo, entonces aquí voy a insertar mejor una fórmula. Hay unas que son ya, a ver, corriente función, sí, hay unas que vienen determinadas con función, vamos a meter una de estas, funciones trigonométricas, ajá. Entonces vamos a meter aquí que el seno de, busquemos entonces, ¿dónde está el símbolo? Aquí sí estaba alfa, Vamos a buscar phi. Aquí está. Listo. Seno de phi. Phi o teta. Teta creo que es. Seno de teta. ¿Es igual a qué? Entonces, seno de teta va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso nosotros tenemos nuestro cateto opuesto como Y, ¿cierto? Sobre nuestra hipotenusa. ¿Listo? Eso es el seno de alfa. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo necesito calcular es Y, porque yo ya tengo la hipotenusa, porque la medí en terreno, y tengo alfa, porque también lo medí en terreno, lo que no tengo es esta línea rectangular imaginaria de este triángulo
de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces simplemente despejo. ¿Cómo despejo? Seno pasa a multiplicar. Exactamente. Entonces, monto esto y obtengo Y. ¿Listo? Entonces, esta va a ser... Vamos en verde, perdón. Esta va a ser nuestra fórmula para poder calcular esta proyección en Y. ¿Listo? Seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Para el coseno, entonces, ¿cómo será? Coseno del ángulo será igual a ¿qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Y aplicamos exactamente lo mismo de acá. Lo que obtenemos es el cateto adyacente. ¿Listo? Bien. Y una última propiedad que casi no la vamos a utilizar, pero pues que es muy de pronto, pues, no, aunque no creo hasta ahora, realmente anteriormente nunca hemos necesitado utilizarla, pero es la tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo me dice que es igual a... Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exactamente. ¿Listo? Esta es cuando uno va a hacer talleres de trigonometría y ejercicio. Esta es muy utilizada para nuestras metodologías que son muy sencillas, ¿sí? Para el método de la poligonal abierta y la radiación, solo vamos a necesitar seno y cosenos, puros senos y cosenos. No vamos a utilizar nada más. ¿Listo? Esto pues obviamente es un repaso básico de trigonometría del colegio, ¿no? De todas maneras, listo. Entonces, esta es una breve introducción. Vuelvo y repito, yo no les voy a colocar mayor número de ejercicios complicados respecto a esto porque pues no es necesario. Sí les voy a poner un par de ejercicios como taller que lo vamos a desarrollar en clase el jueves. Esta teoría, ¿tiene dudas sobre esta teoría? María Paula, María Fernanda, Camilo, Lisette, Camila, Camilo, Brian, Laura. No tengo dudas al respecto. Bueno, listo. Entonces, esta es la teoría, una teoría que es necesaria hacer una breve introducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces, muchachos? El jueves, nosotros tenemos clase de 10 a 1, ¿cierto? Entonces, el jueves vamos a empezar a hacer unos ejercicios aplicados donde yo les voy a combinar la descomposición y esta trigonometría sencillo, no va a ser nada del otro mundo, va a ser algo sencillo. Yo voy a explicar 2 ejercicios y voy a dejar un taller propuesto para eso, ¿listo? Para que lo desarrollen en clase y que terminen también el ejercicio que ustedes están desarrollando. Eso es este jueves. Nosotros tenemos nuestro primer examen, sería jueves 4, nuestro primer examen entonces lo haríamos el jueves 11 exactamente, el jueves de la próxima semana. ¿Cómo voy a hacer ese examen? Lo voy a hacer tipo Saber Pro por la plataforma. Entonces, ustedes se preguntarán cómo van a tener que calcular o cómo van a calcular o cómo van a resolver ejercicios en la plataforma. Muy sencillo.
Vuelvo y repito, ustedes han hecho unos ejercicios, yo les recomiendo que hagan esos ejercicios, que se estudien los ejercicios de los compañeros. No sé cuántas preguntas vayan a hacer, ¿sí? Pero pues yo les pongo un enunciado, les pongo una imagen, que ese enunciado va a estar obviamente relacionado con esa imagen, y les doy 4 alternativas de respuesta. Obviamente ustedes tendrán que calcularlas internamente, no van a tener mucho tiempo, ¿sí? Por lo tanto, obviamente las preguntas tampoco es que vayan a ser muy, muy difíciles, a menos que de pronto yo le ponga un ejercicio que desarrolle Camilo, ¿sí? Un dato del ejercicio que Camilo envió y que ustedes ya van a tener a partir de este jueves, entonces van a tener una semana para estudiarse los ejercicios de cada uno de sus compañeros. Entonces, si yo pongo un ejercicio, por ejemplo, o parte del ejercicio que Camilo desarrolló, que obviamente no se hace en un minuto, pero que como han tenido tiempo saben cuál es la respuesta, entonces en ese orden de ideas sí van a tener solo 1 minuto, 1 minuto y 17 segundos para contestar la pregunta. ¿Está claro? Ok. Claro, profe. Bueno, si es un ejercicio nuevo, entonces sí les voy a dar más minutos, ¿sí? Dependiendo de la complejidad, para que ustedes lo desarrollen. Y obviamente los ejercicios van a saber qué, van a ser ejercicios de descomposición y trigonometría, ¿vale? Y así será el primer examen de este corte. ¿Está claro, muchachos? Está claro. Bueno. Entonces, yo tengo a las 9 un compromiso que me salió a última hora con mi director de tesis. Entonces tengo que prepararme para reunirme con él. Esto igual es una recuperación parcial. Más adelante vamos a tener que hacer otras recuperaciones hasta que recuperemos completo la sesión. Y el jueves continuamos, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bueno. Entonces, si no hay más dudas, inquietudes, continuamos el jueves, muchachos. Muchas, pues yo sí tengo unas dudas con mi trabajo, Dime, pero dime. pues, yo creo que te lo mando por correo. Bueno, no hay problema. Pues si quieres las podemos resolver ahorita, porque de pronto las dudas que tú tienes, las tiene otro Pues estudiante. es que me falta calcular el perímetro, Ujú, entonces como para tener todo completo. sí. Bueno, entonces en el momento que lo hagas me avisas, ¿listo? Ok, Eh, entonces yo quedo atento a ustedes y ya, espérenme que se tengo que resolver un problema con el parqueadero de acá a la oficina y me están llamando para resolver eso también. Entonces, si no es más, me escriben por el grupo o nos vemos el jueves, ¿vale? ok, gracias. Vale. Señor, como quieran, como ustedes quieran. ¿Listo? Vale. Nos vemos, muchachos. Que tengan un buen día. Gracias, igual. Chao.